Buenos días y gracias por conectarse a esta transmisión. Mi nombre es Jackie McVicker y yo formo parte de la misión de observación calificada, una articulación de organizaciones que han estado acompañando la causa de Berta Cáceres desde hace varios años. Agradecemos a la familia de Berta Cáceres, al COPIN, por también estar pendiente y también quiero agradecer a las participantes por su voluntad, su interés en participar hoy en este espacio de conversación, de poder reflexionar sobre la causa de Berta Cáceres y en particular cómo vemos el femicidio de Berta y cómo puede haber justicia en este caso para ella. Berta, antes que fue asesinada hace 5 años, denunció con profusión la violencia patriarcal y capitalista contra las mujeres, especialmente las mujeres que defendían sus territorios, sus vidas. Denunció la fuerte militarismo en sus territorios y lo que significaba para las mujeres indígenas en Honduras. Hoy tenemos un gran evento, estamos muy contentas y contentos por parte de este espacio de poder darles la bienvenida a todos que están aquí en esta transmisión. Si la misión tiene realmente como objetivo acompañar y observar los procesos penales relacionados a la causa de Berta Cáceres. Nos pueden seguir en las redes, publicamos informes, observamos las audiencias y tratamos de observar en esa forma para dar más publicidad a la causa. También lo que podemos aprender. El caso de Berta siempre ha sido un caso emblemático por el impacto que ha tenido, pero también que sigue teniendo no solamente en Honduras, sino en Centroamérica, Mesoamérica, en el mundo. Así que les invitamos a seguir esta transmisión y que nos siguen también en nuestras redes y en nuestra página para que nos puede dar seguimiento a este espacio el día de hoy. Así que vamos a empezar hoy con unas palabras primero de Berta Zúñiga. Berta es una mujer lenca, es hija de Berta Cáceres y es la actual coordinadora general del COPIN, que nos va a abrir este espacio y compartir sus reflexiones sobre violencia y justicia en este caso. Foro durante. Muy buenos días, compañeras y compañeros que nos acompañan en este foro durante este día. Para comenzar, bueno, decir que este es un tema muy importante en la lucha que tenemos las comunidades y los pueblos indígenas y, bueno, también que sostienen las mujeres a nivel del mundo. Bueno, hablar para nosotras de la violencia, por ejemplo, que vivió mi mami, su persecución política, en su lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, también es hablar de muchas de las violencias que viven las mujeres. Decimos esto porque, digamos, en este proceso de resistencia que dio pues impulso la comunidad de Río Blanco junto al COPIN, hubo pues una violencia estructural manifestada desde el Estado de Honduras y que no se relaciona únicamente con el crimen hacia ella. Para nosotras la violencia también implica el irrespeto permanente a las decisiones de las comunidades indígenas y la negación de su voluntad a través de los diferentes mecanismos del Estado, que en todo momento sirvió como aval y también pues como contraparte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA.
Entonces, entendemos también no solo esa violencia que implica las agresiones, que implica los ataques directos, que implica las campañas de estigmatización que se realizaron contra ella muy particularmente, en la que también se utilizó su vida privada, se amenazaba también con su familia, sino que también está este otro componente estructural que tiene que ver con la violación al derecho a la consulta previa, libre, informada de las comunidades indígenas y que pues tiene que ver con esa imposición violenta por parte del Estado de esta concesión, la presencia de las armas, que ya es en sí mismo pues un mensaje que agrede, que violenta a las comunidades y que sirve como intimidación. Pero también tiene que ver con el que nunca fueron escuchadas las denuncias contra estos proyectos, no solo contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sino también contra otros proyectos que también violentaban ese derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, la violencia, como vemos, tiene muchos componentes y que esta violencia particular hacia las mujeres viene de actores externos como también de actores internos. También, ¿verdad? Berta Cáceres se intentó ser desprestigiada en su posición política como coordinadora general, de ser cuestionado su papel de madre y ese también es como esa instancia patriarcal que perpetúa y facilita los ataques, las violencias, las agresiones y los asesinatos contra las mujeres. Por eso para nosotras también en este proceso de construcción de la justicia es tan importante hablar de esto. No creemos que la labor de defensa de los ríos, la lucha social de Berta Cáceres pueda ser entendida sin comprender los ataques particulares que ella vivió como mujer y por eso también este es un componente de la justicia. Por ejemplo, hablar del acoso, tanto del señor Douglas Bustillo como es jefe de seguridad de la empresa, como un acoso diferente, pero al final un acoso, una persecución o un hostigamiento por parte del señor David Castillo, que era el presidente de la empresa y que monitoreaba pues dónde se encontraba, hablaba de que conocía dónde estaban sus hijas, su hijo. Y bueno, también de esto se trata para nosotros este enfoque de la justicia. Por eso estamos también luchando para que un peritaje especializado que plantee también la condición de labor de defensora de derechos humanos, su labor también que se encuentran, bueno, estos agravantes de su condición de mujer, de su condición de lideresa de un pueblo indígena, que también, bueno, recurrentemente es pisoteada su voluntad y sus decisiones. Entonces, bueno, para nosotras está esa justicia, ¿verdad?, que se intenta pelear en las instituciones y como siempre decimos también la justicia popular en la que luchamos para la no repetición de la violencia, de las agresiones, de los abusos por cualquier instancia, tanto la del Estado como las instancias pues ya más íntimas, personales, que tienen que ver con las relaciones de pareja, que tienen que ver con las relaciones de trabajo o con las relaciones cercanas que establecen las mujeres y que también pues por ese patriarcado se manifiestan y laceran, ¿verdad?, nuestra integridad, nuestro trabajo. Bueno, ¿por qué nosotras decimos que hay que hacer también una lucha política y no solamente una lucha jurídica? Nosotras con este proceso de búsqueda de justicia hemos comprobado esos lazos pues bajo los que operan estas diversas instancias, estas instituciones que finalmente son patriarcales y que pues romper esos lazos de impunidad y esas decisiones que hay establecidas en Honduras para perpetuar la impunidad de quienes atacan. Por ejemplo, hablamos de la impunidad de los miembros de la familia Atala Sabla, que se han visto involucrados en este crimen y que pues continúan en la impunidad porque son personas que gozan de ciertos privilegios políticos, económicos y gozan también de una impunidad por ser parte de estas estructuras fácticas de poder en Honduras. Entonces, para poder
romper ese pacto de impunidad necesitamos también una presión muy importante y necesitamos también sobre todo una lucha organizada que nos permita una victoria tanto jurídica como la victoria territorial, que es para nosotras la más importante, y ese llamamiento organizativo que hizo Berta Cáceres, tanto para las comunidades del pueblo lenca como para las organizaciones sociales en Honduras. Entonces, no basta con estos esfuerzos que se hacen a nivel jurídico, sino que necesitamos ese apoyo de toda la solidaridad internacional para visibilizar esas irregularidades, ese contubernio que ha existido por parte de instituciones del Estado contra estas personas que son agresoras, asesinas de los pueblos y que pues hasta ahora pues se mantienen en total impunidad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Berta Zúñiga por sus palabras que nos ha dejado bastante claro, ¿no? Lo que vivía Berta y lo que vivía en sus momentos entre familia, con sus compañeras y compañeros del COPIN y cómo vivía esa experiencia como mujer indígena desde las comunidades y desde su organización. Quiero pasar la palabra a Claudia. También yo les quiero invitar a poner cualquier duda, pregunta en el chat de Facebook para que podamos también compartir con las personas participando sus comentarios. Así que muchas gracias y paso la palabra a Claudia. Gracias, Jackie. Buenos días. Bueno, es un honor poder participar en este webinario, La lucha política y jurídica para la justicia por el feminicidio de Berta Cáceres, con compañeras de una larga trayectoria y compromiso en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Voy a pasar a presentar a las participantes que nos están acompañando en este panel. Tengo a Brisna Cachaj de Guatemala. Brisna es socióloga, feminista, es coordinadora del programa de género de Impunity Watch en Guatemala y presidenta de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG. Brisna no nos dio este dato, pero también está, y me permito hacer, comentarlo porque es un orgullo, Brisna, que ella ha participado en casos por delitos de lesa humanidad relacionados con violencia sexual a víctimas en el conflicto armado en Guatemala. Entonces contamos con toda su experiencia y como decía, todo su compromiso en el tema. Tenemos también a Montserrat Zagot. Montserrat es de Costa Rica, muy conocida también por todas nosotras. Bueno, dice muy poco cuando le pedimos su biografía, pero es una gran mujer, una socióloga feminista, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Montserrat, también por acompañarnos. Luego ya tenemos aquí a Carla Michelle Salas. Carla es mexicana, tiene un gran currículum. Carla, voy a resumir, así que me voy a quedar bastante corta tal vez, pero quisiera destacar, bueno, es abogada feminista con experiencia en litigio penal internacional. Estudió una maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahí sustentó una tesis denominada Juzgar el feminicidio en México, desafíos para la aplicación de la perspectiva de género y la debida diligencia en sede judicial. Carla desde hace 16 años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en entidades federativas de México, víctimas de violencia sexual,
desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 2004 coordinó el trabajo jurídico de la representación de las víctimas en un caso que es paradigmático en nuestra región, en Campo Algodonero contra México, primer caso de feminicidio presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha participado en la elaboración de leyes en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad sustantiva y feminicidio, así como protocolos para la investigación del delito de feminicidio, desapariciones y violencia sexual. Cuenta con experiencia en diseño de políticas públicas en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en 2017 por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. Tiene el premio, se le otorgó el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, entregado por el Consejo de Abogacía Europea, institución que agrupa a colegios de juristas de Europa por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. La medalla Omocihuatl, entregada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. En 2009 fue considerada por el periódico español El País una de las 100 personas más influyentes de Iberoamérica. Así que es realmente un gran honor, Carla, tenerte aquí y poder contar con toda tu experiencia. Me presento, yo soy Claudia Hermansdorfer, hondureña, del equipo jurídico, coordinadora del equipo jurídico por los derechos humanos, abogada, feminista. También pertenezco al Centro de Derechos de Mujeres y a CLADEM, al Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Como equipo jurídico de derechos humanos también formamos parte de la misión de observación calificada en la causa Berta Cáceres, que ya les introducía ya aquí anteriormente. Entonces, sin más, luego, bueno, explicar un poco la metodología. Voy a hacer una introducción destacando algunos detalles de la situación actual en la que se encuentra el proceso, los procesos judiciales por el caso Berta Cáceres, destacando algunos detalles, sobre todo bastante actuales, y también mencionando solo algunas líneas de por qué el caso de Berta Cáceres, el asesinato de Berta Cáceres es un feminicidio. Luego, con las participantes tenemos algunas preguntas muy puntuales para ir precisamente profundizando en este aspecto relacionado además con las luchas políticas, ¿no? ¿Es un feminicidio? ¿Por qué es un feminicidio? ¿Y cómo se relaciona lo jurídico con las luchas políticas sociales aún pendientes en nuestros países? Así que empiezo. Siempre pensamos, desde que supimos de la muerte de Berta, que el camino hacia el logro de la justicia en la causa de Berta Cáceres iba a ser largo y repleto de obstáculos, pues desde un inicio se refirió y se continúa refiriendo al desafío que Berta, como coordinadora del COPIN, dejó sembrado al defender el territorio de la comunidad indígena lenca de Río Blanco. Defensa que lideró Berta en contra de intereses económicos coludidos con el poder político y militar, empecinados en el despojo violento para la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Este proyecto es propiedad de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos S.A., que ya nos comentaba Berta, hija, cuyos propietarios son la familia Atala Sabla, una familia de comerciantes y banqueros, donde fungía como presidente de la empresa David Castillo, empresario hondureño, graduado de la Academia Militar de West Point, Estados Unidos, y oficial de inteligencia militar en condición de retiro. En el camino hacia el alcance de la justicia por el crimen de Berta, David Castillo es apenas un eslabón más en la cadena de responsabilidad penal hacia los autores que aún faltan
en la comisión de estos delitos. O sea, autores que aún falta no identificar, pero sí perseguir penalmente y que tienen que ver con toda esta cadena que llevó hacia al asesinato de Berta. David Castillo fue capturado en 2018. Berta fue asesinada en 2016 y fue capturado por el delito de asesinato como autor por inducción. Ya es importante saber también que en el 2018, cuando es capturado David Castillo, ya existía en el país el delito de femicidio. Sin embargo, no se considera que se está ante un delito de femicidio y la acusación del Ministerio Público procede por el delito de asesinato. El proceso penal contra David Castillo ha estado lleno de irregularidades, entre las que destaca el abuso en la presentación de acciones dilatorias, ¿no? Que son tan evidentes que la defensa técnica ha estado a punto de ser sancionada por los tribunales por esta razón. Que eso es algo que muy rara vez sucede cuando en los estrados de la defensa se cuenta con un personaje como David Castillo, ¿no? Con poder político, con poder militar y con poder económico, ¿no? Es muy difícilmente un tribunal en nuestro país va a sancionar a la defensa. Se apela mucho a los derechos de la defensa en este sentido, pero ha llegado al colmo el uso de las acciones dilatorias que hasta los tribunales se han visto obligados realmente a tomar este paso. Yo quería mencionar algunas de esas acciones dilatorias revisándolas, ¿no? Porque realmente, ¿por qué se mencionan? ¿No? Y qué intencionalidad se tiene de entorpecer el proceso penal. Al señor David Castillo se le van a vencer las medidas cautelares de prisión, la medida cautelar de prisión preventiva en mayo de este año. Entonces había como toda una intención, hubo ahí alguna intención también de enredar el cómputo de cuándo vencía su prisión preventiva y que él pudiera optar a un cambio de medida que no fuera la prisión preventiva, ¿no? Entonces parece que esa era una de las estrategias de la defensa. Para eso utilizó todas las acciones dilatorias que se les podría haber ocurrido, ¿no? Entre ellas me encontré excusas por motivos de salud, excusas por haber viajado, ¿no? Porque la defensa viajó, entonces ya se retrasó el juicio. Nosotras desde el equipo jurídico litigamos y realmente no nos atreveríamos a plantear ante un tribunal una excusa de este tipo por salud, ¿no? Por salud incluso no comprobadas, ni nulidades, reposiciones, apelaciones, o sea, todo lo que el sistema puede proveer en cuanto a acciones para poder dilatar con un fin para evidentemente de dilatar el proceso para poder llegar al vencimiento de la medida de prisión preventiva. Además, el proceso se ha destacado porque se ha lesionado abiertamente el derecho de las víctimas, a los familiares de Berta, de estar presentes en todas las etapas del proceso penal, ¿no? Y se han puesto límites también a la presencia de observadores y organizaciones de derechos humanos. Y en esto la pandemia les vino muy bien, porque ahora la excusa es la pandemia, no pueden haber muchas personas, el internet se cae, no se puede hacer públicas las audiencias, entonces todo esto, no ser transparentes con lo que está pasando, ¿no? Ante la demanda de justicia y de transparencia que hay de parte de diferentes sectores. Recientemente, esto fue hace 2 semanas, si no me equivoco, ya se señaló al fin, se bajó la audiencia de proposición y admisión de pruebas y se señaló fecha para juicio oral y público que se estaría celebrando desde el 6 al 30 de abril próximo, ¿no? Tiene que ser antes de mayo, y ya se fijó esa fecha. Esperemos que
no haya reprogramaciones y no sabemos qué más se les podría ocurrir para dilatar este proceso. ¿Por qué el asesinato de Berta Cáceres es un feminicidio? Quiero partir recordando que el requerimiento fiscal contra David Castillo fue presentado por asesinato y no por femicidio. Como les decía, ya estaba aprobado el femicidio en el país, pero fue presentado por asesinato. A mí me llama la atención que la fiscal que dirige de parte del Ministerio Público que está dirigiendo la acusación es precisamente una de las fiscales, la fiscal que lleva los casos de femicidio en el país, ya que es además una de las personas dentro del Ministerio Público más preparadas para la investigación, para poder llevar adelante, para poder asumir acusaciones por femicidio en el país. Y me llama la atención porque maneja la perspectiva de género, maneja toda una serie de elementos que son precisamente los que señalaba Berta anteriormente en su video, que no han tenido la presencia ni la relevancia que deberían de tener en el juicio, ¿no? El concepto fundamental de delito de femicidio del Código Penal de 1983, ahorita ya tenemos un nuevo código, no permitía que fuera también de otra manera. Era muy difícil encajar esa figura de femicidio en los hechos tal como los investigó el Ministerio Público hasta ese momento. Sin embargo, sí se puede afirmar que el asesinato contra Berta es un feminicidio, donde desempeña un papel decisivo la responsabilidad del Estado. En Honduras no existe la figura penal feminicidio, ¿no? Estamos limitadas, podría decirlo, por un concepto de femicidio que ha sido un poco difícil también desarrollar, pero que es lo que hasta ahorita se tiene. ¿Cómo se traduce en qué se traduce la responsabilidad del Estado en el feminicidio de Berta? En múltiples acciones y omisiones que llevaron a su asesinato y que ahora continúa en impunidad. Berta, por su actividad y compromiso, pertenecía a un grupo específico expuesto a múltiples riesgos. Era mujer, defensora de derechos de pueblos indígenas, defensora de derechos humanos, madre y feminista. De esta forma, sobre ella caían distintas interseccionalidades y condiciones que aumentaron su vulnerabilidad y la convertían en víctima de hechos de violencia contra la mujer por razones de género. En esta situación, según la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Honduras, el deber de prevención y de garantía a la vida de parte del Estado cobra un papel fundamental. Fue tan evidente la situación de riesgos y vulneración al derecho a la vida que cuando el asesinato, Berta tenía medidas cautelares ya otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente para protegerla de estas amenazas. Pero el Estado falló con Berta, como falló con Keila Martínez en febrero de este año, también en la misma ciudad, en La Esperanza, en Intibucá. Como Berta, Keila se encontraba bajo la custodia de agentes estatales, bajo la custodia, protección de una policía fortalecida por el militarismo prevaleciente al servicio de grupos delictivos organizados o de los grandes intereses económicos y políticos del país. Ambas eran mujeres en un país que en los últimos 10 años contabiliza a 5,000 mujeres muertas de forma violenta, con una tasa de impunidad que se ha estimado en un 98%. Cifras que no hacen más que exponer algunas de las razones estructurales que el Estado no considera del asesinato de Berta. Para el poder patriarcal no es lo mismo ser enfrentado por una mujer que por un hombre. El desprecio hacia la vida fácilmente se traduce en la muerte de una mujer como parte del contexto de desigualdad y discriminación por razones de género permitidas y abonadas constantemente por las relaciones sociales y culturales.
El ejercicio de poder sumado al poder de los intereses económicos, políticos y militares encuentra un camino fácil para vencer sus obstáculos. Y estas razones estructurales de carácter cultural persisten en presentarse en el mismo proceso penal que estamos viendo actualmente a través del uso de prejuicios y estereotipos de género de parte de la defensa, ¿no? Y de la facilidad con que se hace presencia la impunidad. Incluso de parte de las resistencias del mismo tribunal que está conociendo de, de este proceso penal, todas las resistencias para poder admitir ciertos peritajes, ¿no? Se ha logrado que se admita uno que creemos que puede contextualizar precisamente todas estas razones estructurales que llevan hacia un feminicidio y no un mero asesinato. Aunque el Ministerio Público calificara el delito cometido contra Berta como un asesinato, para nosotras es claro, el Estado es responsable de un feminicidio. Y precisamente aquí lo dejaría, ¿no? Hasta ahí llegaría mi contextualización de cómo en qué estamos en estos momentos en cuanto al juicio contra David Castillo, que es uno de los juicios pendientes en el caso de Berta Cáceres, y pasaríamos a la ronda de preguntas con las participantes y compañeras que nos acompañan. La primera pregunta va dirigida a todas. Yo las tengo en pantalla, Carla, Berta y Montserrat, entonces podríamos tal vez ir en ese orden. Y la pregunta es, ¿cuál es tu visión de violencia y justicia desde tu perspectiva como mujer, feminista, socióloga, abogada? Empezamos con Carla. Perdón, Claudia, creo que mi internet está medio fallando. Bueno, primero pues agradecerles la invitación, estar con mujeres tan maravillosas como ustedes, Berta, Brisna, Claudia, Montserrat, de verdad un abrazo desde México. ¿Qué es para mí la justicia y qué para mí es la violencia? Y yo quiero acotar, no hablar de la violencia en lo general, sino específicamente la violencia en contra de las mujeres, específicamente en nuestra región, que por supuesto que tiene particularidades. Y en ese sentido quiero reivindicar lo establecido evidentemente por la Convención Belém do Pará, nuestra Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece cualquier acción o conducta basada en el género que causa daño, muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico, evidentemente contra las mujeres, tanto en el ámbito público o privado. Este instrumento interamericano también señala que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y no limita, digamos, y que limita total o parcialmente el ejercicio y goce de los derechos humanos. Es enfática la convención en señalar que la violencia contra las mujeres constituye un acto en contra de la dignidad humana y que es producto de las relaciones desiguales de poder. Esta convención que reconoce, digamos, pensándolo en positivo, el derecho a una vida libre de violencia, lo señala claramente en lo público como en lo privado. Es importante, desde mi perspectiva, evidentemente leer este instrumento interamericano, leer la Belém do Pará en el contexto actual, identificando estas violencias, estos nuevos actores, estas nuevas afectaciones que genera esa violencia en contra de las mujeres. Justo como lo decía Linda Poole, ideóloga de la convención, ella señalaba, la Belém do Pará no es un instrumento muerto, es un instrumento que puede vivir, que puede cambiar en el futuro y también puede aumentar. No está estructurado en apoyar el pasado, es para ir empujando e ir mejorando. Y en ese sentido, pensando la Convención Belém do Pará como un instrumento vivo que se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, que permite justamente establecer y brindar una protección desde el marco jurídico, identificando estas nuevas violencias.
¿Esto qué nos permite? Pues justamente ir identificando estos nuevos espacios en los que convergen, en los que se comete la violencia contra las mujeres, estos nuevos actores, que no estamos hablando de sujetos en lo individual, sino de sujetos que se encuentran organizados, sujetos estatales, agentes estatales que actúan en complicidad con grupos empresariales, con grupos organizados que pueden o no dedicarse de manera frecuente a la delincuencia, pero que sí se pueden reunir y acordar la comisión de hechos en contra de las mujeres, como puede ser el asesinato. En este caso, cuando hablamos del femicidio, no es el responsable solo el sujeto que va a privar de la vida a la víctima. También son las instituciones, las estructuras que han permitido los actos previos, las amenazas previas que se cometan, pero que además queden en la impunidad. Responsables también son todo el aparato del Estado que no evita la muerte y que una vez que se comete, que puede perpetuar la impunidad. Los femicidios son muertes anunciadas. Por eso, digamos, para ir cerrando, para ser muy puntual con el tiempo, sí mencionar que cuando hablamos del derecho a una vida libre de violencias, implica necesariamente garantizar, poder ejercer y gozar el resto de los derechos humanos. Esto ha significado para las mujeres pasar, digamos, de sujetas sometidas a sujetas de derechos. Y en eso se traduce también la justicia. La justicia es el elemento esencial para la materialización del derecho a una vida libre de violencias. No es posible separarlos. Son elementos que necesariamente están condicionados entre sí. Ambos también pueden contrarrestar y eliminar el estado de subordinación histórico en el que han vivido las mujeres, que justamente eso es las bases que establece la Convención Belém do Pará. Gracias, Carla. Y bueno, no soy tan buena moderadora, se me olvidó lo del tiempo, hasta que ya son 5 minutos cada una. Gracias. Pasamos con Brisna. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación y de poder participar acá con ustedes y conjuntamente también con estas mujeres maravillosas y con tanto conocimiento. Pues yo quisiera aportar algunas de las cosas desde un poco partiendo de la experiencia de Guatemala y vinculándolo a la región, ¿verdad? Y sí, bueno, creo que todas coincidimos, ¿verdad?, en que la violencia es una construcción social y es histórica y que está marcada por las relaciones desiguales y el abuso de poder que se da en contextos específicos, ¿verdad?, en un contexto económico, político, social, incluso ideológico, y que ocurre en las distintas dimensiones que ya mencionaba Carla, ¿verdad? O sea, se da a nivel personal, familiar, también comunitario y a nivel colectivo. Y es importante que veamos cómo la violencia es una herramienta, es un dispositivo de poder que se utiliza precisamente para ejercer control y poder. Y que en los sistemas de opresión como el capitalismo, el patriarcado, la colonialidad, es mucho más evidente o mucho más brutal. Es decir, la violencia ocurre en todos los contextos, en todos los países, pero cuando nos encontramos en países tan conservadores como la región mesoamericana, que han sido marcados por conflictos, por dictaduras, por autoritarismo, el recurso, el uso de la violencia es mucho más fuerte, más evidente, por decirlo así. Y también para que funcione la violencia como este mecanismo o herramienta de poder, pues necesita también de estar como en un engranaje con otros elementos, ¿verdad? Que lo justifican y que permiten que continúe su uso, que lo legitiman de alguna manera, ¿verdad? Los discursos del odio, vemos discursos de odio en contra de las mujeres, en contra de los pueblos indígenas, discursos en contra también de los defensores de derechos humanos. Es decir, que existe un discurso que se percibe a estos grupos, a estas personas, de manera negativa y que se fomenta un odio hacia estas personas.
pero también que exista una institucionalidad de seguridad débil o represora en sí misma. Vemos en la región que las fuerzas de seguridad que deberían de estar protegiendo a la ciudadanía más bien son cómplices de la represión en contra de estos grupos que son identificados como contrarios al sistema. Obviamente un sistema de justicia débil, ausente o corrupto. Y también todos los discursos que son construidos alrededor de la defensa del territorio, del racismo, esta idea de que quienes están a favor del desarrollo, los que se oponen, digamos que son también discursos y formas heredadas de momentos de conflicto. En toda la región hemos vivido guerras, conflictos, dictaduras y todos estos discursos en momentos de crisis, y al menos en Guatemala lo hemos visto muy recurrentes, como reforzar o retomar nuevamente esos discursos para ir fomentando la conflictividad, ¿verdad? Y también quería agregar que, bueno, desde el feminismo se ha construido esta noción del continuum de la violencia, ¿verdad? Que no son hechos aislados o un momento de repente que ocurre la violencia, sino que tiene que ver con todo un contexto, todo un momento, una construcción, un ciclo de violencia, y que para las mujeres resulta en el femicidio o feminicidio, ¿verdad? O sea, todas las mujeres que llegan a ser víctimas del femicidio han sufrido todo un ciclo de violencia antes, ¿verdad? Y aunque, digamos, este concepto nos ha ayudado a entender ese ciclo en casos concretos de mujeres, también nos permite entender los conflictos a nivel colectivo o a nivel comunitario, ¿verdad? Y lo vimos mucho en el caso de Guatemala, en los casos del conflicto armado interno, es decir, se dieron una serie de hechos de violencia que fue sistemática. También vimos el uso de la violencia sexual en contra de mujeres y que fue yendo en escalada hasta llegar a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las masacres, y todos estos lugares también que han sufrido violencia continúan hoy en día siendo lugares de mucha conflictividad, y lo podemos ver en toda la región. Hay territorios que representan mayor conflictividad porque hay poderes económicos y políticos concretos ahí que fomentan, digamos, esta violencia. Y entonces en los casos de defensa del territorio, como fue en el caso de Berta Cáceres, pues fue muy evidente este ciclo de violencia, ¿verdad? Con los seguimientos, los señalamientos, también las amenazas, hasta llegar a su asesinato, ¿verdad? Y otra cosa que ya habían mencionado antes, que me parece muy importante, es que también cuando se trata de ataques en contra de mujeres, el recurrir desde el patriarcado a esos estereotipos y los roles de mujeres, ¿verdad? Siempre se cuestiona el rol de estas mujeres que están rompiendo esquemas, que están rompiendo con los roles tradicionales de las mujeres, y entonces se cuestiona ya sea su sexualidad, su rol como madre, su rol como mujer cuidadora, y eso también es parte, digamos, de ese uso de la violencia hacia las mujeres, que normalmente cuando se trata de hombres no sucede, no se cuestiona su rol de padre, no se cuestiona su sexualidad, por ejemplo, a menos que se tratara de un hombre desde la homosexualidad, por ejemplo. Pero cuando hablamos de mujeres siempre ocurre esto, siempre el uso de estos estereotipos sucede. Y lo otro es que, bueno, precisamente por eso es que la justicia tiene un rol muy importante para reducir la impunidad. Entendemos la impunidad como la ausencia o la falta de un castigo ante un crimen o graves violaciones a derechos humanos. La justicia en sí, por sí, es un derecho cuando se ha cometido un crimen en su contra, pero también es importante resaltar que el proceso de justicia en sí puede ser reparador. El hecho de que un tribunal escuche lo que ha sucedido, que respalde las demandas que se han presentado, pues son importantes. También sienta precedentes y la reducción de la impunidad da un mensaje claro a la sociedad
de que estos crímenes no son tolerables. Y en la medida que estos hechos sigan en la impunidad, se seguirá facilitando la comisión de estos delitos. Y vemos que, bueno, en la región los niveles de impunidad son altísimos, los sistemas de justicia están cooptados y son propensos a la corrupción y al tráfico de influencias, ¿verdad? Y es importantísimo que precisamente en estas sociedades de mucha conflictividad o herederas de conflictos y dictaduras, pues se dé un mensaje claro de que no se toleran estos crímenes. Porque en la medida que exista un alto porcentaje de impunidad, este socava la confianza de la ciudadanía, las instituciones, ¿verdad? También paraliza cambios significativos a nivel social, y es importante para construir sistemas de derechos humanos que sean independientes, efectivos, en toda la región. Pues yo por ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias. Pasamos con Montserrat Zagot, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, para mí es un gran honor estar compartiendo con todas las compañeras muy estimadas, muy reconocidas, y agradezco también la oportunidad que me da la misión de participar en este proceso. Yo creo que el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres fue el resultado de que en Centroamérica estamos viviendo en un contexto de instrumentalización generalizada de la existencia humana, un contexto de descartabilidad, desechabilidad de muchos cuerpos femeninos y de otros cuerpos subalternos. Centroamérica, Mesoamérica es uno de los lugares por excelencia donde podemos ver en operación lo que yo he llamado la fase asesina del capitalismo patriarcal y colonial. Es decir, aquí vivimos en un proceso letal de grandes proporciones. Y la figura tan trascendental de nuestra compañera Berta, al igual que la figura de otras mujeres dirigentes que han participado activamente en procesos sociales, yo pienso que sus asesinatos es porque son deglutidas por la maquinaria asesina del capitalismo colonial y patriarcal, que terminó produciendo cuerpos vulnerables a la marginación, a la instrumentalización, como lo han mencionado las compañeras, y por supuesto a la muerte. Este es el resultado también ya mencionado, pero lo voy a plantear, de una larga historia de dominación colonial, de desigualdad, de racismo, de sexismo, de la intervención directa de los Estados Unidos, eso no lo podemos obviar, así como de la implementación de políticas neoliberales de forma descarnada. Esto ha generado en nuestros contextos explotación, pobreza, hambre, deterioro de los servicios sociales, proliferación de los negocios ilícitos, ¿verdad? Como tráfico de drogas y de personas, y por supuesto autoritarismo e impunidad, como ya fue mencionados. El asunto es que estos contextos construyen una gran propensión para la construcción de ambientes sumamente violentos. Algunas autoras incluso hablan de que en estos contextos podemos hablar de un proceso de remasculinización o hipermasculinización del Estado y de la sociedad. Esto es el resultado de toda la operación irrestricta de las ideologías del mercado, del autoritarismo y de la impunidad. Y cuando se produce un proceso de remasculinización o hipermasculinización del Estado, por supuesto, las mujeres, los cuerpos feminizados, las personas vulnerables, nos encontramos en un peligro mayor. En este contexto, entonces, los femicidios y los asesinatos de personas de grupos históricamente excluidos no son anomalías sociales, ni son eventos extraordinarios. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Son más bien una parte sustantiva de una lógica de control social y se transforman entonces en un discurso punitivo y en una práctica disciplinaria y ejemplarizante. Es decir, estos asesinatos forman más bien parte de unas pedagogías para que nos quedemos en nuestro lugar. Yo creo que eso es importante. El femicidio político de Berta fue entonces, desde mi punto de vista, una marca distintiva, la marca final
de una persona que vivió en un contexto de múltiples formas de desigualdad y de injusticias. El cuerpo de Berta y de otras compañeras que también han sido asesinadas son entonces el resultado concreto, lo podemos ver en la corporalidad ya asesinada, de los múltiples sistemas de desigualdad generados por la historia, la economía política, el sexismo, el racismo de la región, terminan produciendo ese contexto que yo llamo de descartabilidad de mujeres. En particular, el asesinato de Berta es un crimen no solo sexista, misógino y racista, sino también un crimen corporativo. Este crimen lo podemos entender como un elemento fundamental de un sistema de opresión contra las mujeres, por supuesto, pero que está profundamente imbricado con las condiciones de opresión política y económica. Yo creo en ese sentido que la política de la muerte promovida por los estados y por los poderes corporativos, por los poderes de facto, y la política de género van de la mano. En el caso de Berta, entonces pudimos ver estos dos poderes coercitivos operando conjuntamente, ¿verdad? Es decir, por un lado una política de género destructiva y por el otro lado la política de muerte de los estados y de los poderes de facto. En ese sentido, el asesinato de Berta es también el resultado de un modelo de acumulación que desde mi punto de vista se ha vuelto necrótico, que solo sirve a intereses corporativos y que ha dejado a su paso la desaparición de bosques, ríos, reservas naturales, especies, territorios fértiles, culturas y por supuesto personas. Sobre todo las personas que luchan por tratar de revertir ese proceso necrótico. El asesinato entonces de Berta es parte de un proceso generalizado de despojo que no solo destruye territorios, sino que también produce profundas rupturas en el tejido social y genera una violencia perpetua, sobre todo para las personas que viven en esos territorios en disputa producto del despojo. Coincido con lo que han dicho las compañeras, que el asesinato de Berta es parte de un continuum de violencia, de esa violencia perpetua, ¿verdad? Que la podemos ver en las diferentes manifestaciones. Es decir, el asesinato de Berta es parte de todo este continuum, que lo podemos ver, por ejemplo, en la violencia económica, a través de la explotación laboral, de la precariedad y del hambre. Lo podemos también ver en la violencia social y criminal. Lo podemos ver en la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas como resultado del reforzamiento de ideologías sobre la subordinación de las mujeres. Es decir, es un continuum de una gran cantidad de formas de violencia que vivimos de forma cotidiana. Por eso yo le llamo violencia perpetua producto de estas condiciones de despojo. En ese sentido, entonces, el asesinato de Berta es un asesinato corporativo, y esta combinación de factores terminó construyendo un nuevo espacio-tiempo hegemónico, ¿verdad? Caracterizado por la ruptura, además de los lazos sociales, por el dominio de los poderes de facto en alianza con estados criminales que ejercen violencia indiscriminadamente y que generan una deshumanización y una devaluación extrema de la vida. Yo lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias. Gracias, Montserrat. La siguiente pregunta está dirigida a Carla y a Brisna. ¿Cuáles son los desafíos principales que se han enfrentado en los tribunales buscando justicia para las mujeres? Tenemos 5 minutos cada una. ¿Inicio? ¿Así en el orden? Bueno, me parece que el faro iluminador en cualquier caso, proceso que se da por feminicidio, femicidio, violencia contra las mujeres, es el garantizar el derecho a la verdad. En palabras de uno de los juristas más claros de esta época, el rechazo de la verdad implica el rechazo a la indiferencia y el olvido. En ese sentido, la indiferencia en los feminicidios, femicidios y el no olvido a las víctimas no debe de ser una opción para los tribunales hondureños. No basta con imponer máximas penas a los agresores, porque lo que reivindicamos es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, no el derecho a la sanción. Esto lo menciono
porque seguramente será muy tentador para la justicia hondureña, como ha sido para la justicia en todos los países latinoamericanos, frente a casos que resultan ser considerados de alto impacto, donde hay una presión importante, buscar imponer penas altísimas. Y con ello considerar que se está haciendo justicia. Sin embargo, insisto, no es el derecho a la sanción lo que reivindicamos. Porque además, pues muchas de estas sentencias se dan en contra de sujetos que se consideran realmente sacrificables para el aparato que cometió ese feminicidio o ese femicidio. Y este puede ser el caso, o puede ser, digamos, una tentación. La justicia tiene que ser un requisito fundamental acompañada de este faro iluminador que es la verdad. Y esta justicia y esta verdad no son derechos únicamente de la familia de Berta, es también para el pueblo lenca, también para la comunidad internacional. Solo así se podrá combatir la impunidad. Hay 4 elementos que considero se tienen que considerar precisamente en este proceso. El primero tiene que ver con los contextos, los hechos y las pruebas. ¿Desde qué perspectiva van a ser analizados esos contextos, hechos y pruebas? Esto implica necesariamente comprender, analizar el femicidio de Berta como una manifestación de la violencia en contra de las mujeres y de las relaciones asimétricas de poder, lo cual necesariamente le lleva a los tribunales hondureños a incorporar la perspectiva de género. Se deben de analizar los hechos y el contexto para visibilizar cuál va a ser ese derecho aplicable, a partir precisamente de identificar esa violencia política que también forma parte de una violencia de género que, insisto, está claramente enmarcada en la Convención Belém do Pará. Se tiene que identificar también a las víctimas indirectas y los daños generados. ¿Esto qué implica? No solamente la familia directa de Berta, sino también se debe de considerar al pueblo lenca como víctimas de ese femicidio. Y se tienen que analizar a partir de estos elementos las necesidades probatorias. Y esto lo señalo porque podría ser también muy común que los tribunales hondureños pretendan verlo únicamente desde una perspectiva penal, que evidentemente eso implica una perspectiva muy limitada. El femicidio no solamente es un delito, es una violación a los derechos humanos y eso necesariamente tiene que conllevar a analizar precisamente el marco jurídico internacional. Se tiene, evidentemente, que evidenciar los estereotipos de género. Esto ya lo ha mencionado Brisna. También Montserrat, con estos elementos tan puntuales que ha señalado sobre estos cuestionamientos al activismo, a Berta, una mujer que se ha salido de los esquemas, que no ha actuado, digamos, con base o de acuerdo a su rol históricamente asignado como mujer, como indígena. Se tiene, evidentemente, que eliminar cualquier tipo de revictimización para la familia y para el pueblo lenca. Y evidentemente no utilizar un lenguaje sexista, clasista, racista. Tiene que ser un lenguaje claro y sencillo. Esto lo digo porque puede parecer algo muy simple, pero en nuestros tribunales, que son tan formales y que utilizan lenguajes tan complejos que hacen inaccesible para la mayor parte de la población, pues esto es un requisito fundamental para garantizar el acceso a la justicia en todos sus términos. Y evidentemente se tiene que buscar una reparación del daño, las cuales tienen que ser integrales y transformativas. Esto necesariamente rebasa esta visión tradicional de pensar la reparación del daño únicamente desde una perspectiva económica. Se tienen que atender a las circunstancias estructurales que permitieron el asesinato de Berta. Eso, hacia allá tienen que ir precisamente la reparación del daño. Atendiendo estos elementos, justamente los tribunales no tendrían por qué poner objeción precisamente en los peritajes que es de su interés precisamente presentar
que precisamente van a poder ampliarle y darle mayor información al tribunal para que pueda juzgar adecuadamente el femicidio de Berta. A mí me gustaría cerrar precisamente esta participación diciendo la importancia que representa para la región americana la justicia para Berta, la verdad en el caso de Berta, la verdad de lo que ocurrió y quiénes lo cometieron. La justicia para Berta es la justicia para Betty Cariño, asesinada en el 2010 en Oaxaca, México, cuyos responsables siguen impunes, a pesar de que sabemos quiénes fueron y cuál es la estructura del Estado que apoyó su crimen, que cometió su crimen. La justicia para Berta también es la justicia para el compañero Sergio Rivera, indígena náhuatl, víctima de desaparición forzada hace 3 años, cuyo crimen también se encuentra en la impunidad. La justicia para Berta es la justicia para todas nosotras, para todas las mujeres en la región americana. Muchas gracias. Brisna. Gracias, Carla. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay desafíos grandes, podríamos decir, que se enfrentan en los tribunales cuando se busca justicia para las mujeres, ¿verdad? Ya mencionaba Carla algunos y obviamente todo lo que implica para las mujeres poder tener acceso a un proceso de justicia y legal en términos económicos, de acompañamientos. Vemos que las mujeres suelen a veces dejar los casos para no seguir adelante. Pero además, en este tipo de casos concretamente como el de Berta Cáceres, que puede haber organizaciones apoyando y detrás, motivando los procesos de justicia, sí, uno de los retos más grandes es enfrentarse o estar dentro, digamos, de un sistema de justicia que está cooptado o que está susceptible a la corrupción. Y ya lo mencionaba Claudia desde un inicio, ¿verdad? Los retrasos que se dan dentro del sistema de justicia para no permitir que los casos avancen. O sea, eso en sí pone ya un reto grande y un desafío que también puede ser desgastante para las organizaciones y para las víctimas. Definitivamente se requieren de juezas y jueces que estén especializados no solo en la comprensión del feminicidio, por qué ocurre, cómo ocurre, qué es lo que está detrás de estos hechos, que no se trata simplemente de asesinatos en contra de mujeres, sino que tienen unas características muy particulares. Y aunque hemos visto ya desde hace varios años la especialización de jueces o juezas, de tribunales especializados, esto sigue siendo aún un desafío en esa especialización. Pero además que sean independientes y objetivos, que comprendan los contextos políticos en sí, en que se dan estos crímenes, para poder dimensionar los motivos políticos detrás de estas graves violaciones a los derechos humanos, para comprender que se tratan de asesinatos políticos, como es en el caso de Berta Cáceres. Y lo otro es que también nos enfrentamos a una criminalización a las y los defensores de derechos humanos. Es decir, personas que están en la defensa total de sus derechos, de sus territorios, son luego atacados y concebidos como personas que están yendo en contra del orden, que están en sí cometiendo delitos, crímenes, y entonces se vuelve como en dobles procesos, ¿verdad? Estar defendiendo, pero al mismo tiempo ser atacados, y en muchos casos se da la judicialización también de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Y definitivamente el tener que enfrentarse a grupos con poder económico, político y militar. Y en el caso de las empresas extractivas internacionales que están en los territorios y a los cuales
se enfrentan principalmente poblaciones indígenas en toda la región mesoamericana, pues son poderes que logran acceder a esa corrupción con los jueces de corromper y cooptar a estas cortes. Y lo otro que yo quería señalar es que en muchos casos la seguridad de estas empresas extractivas suele estar a cargo de ex militares o personas ligadas a ellos. Entonces vemos también una estrategia de seguridad muy militarizada y además que fomenta masculinidades militarizadas en la región y que tiene un impacto. Entonces, normalmente, y lo vemos muy claramente en el caso de Berta Cáceres, es que durante los procesos judiciales, estas empresas o estos grupos de seguridad se activan para reprimir, para atacar y para tratar de limitar. Es decir, no solo a lo interno del sistema de justicia, sino a lo externo con la represión política y los ataques que continúan tratando de limitar el avance de los casos y de los juicios. Y evidentemente los grupos o las personas, como en este caso David, y lo hemos visto mucho aquí en Guatemala en los casos del conflicto armado o en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, es el recurrir al litigio malicioso, ¿verdad? Esto de tratar de atrasar los procesos, de encontrar como esos vacíos en el procedimiento legal para tratar de botar los procesos, de atrasarlos. Y ahí sí creo que es muy importante y yo creo que ya se está haciendo de recurrir al litigio estratégico para casos emblemáticos como es este caso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de litigio estratégico no estamos hablando solo del proceso legal en sí, las medidas jurídicas, sino también de acciones políticas, sociales, y que son muy importantes para estos casos de impacto social y que en el fondo lo que se busca es una transformación en la sociedad, es que estas cosas no vuelvan a suceder y con lo que llamamos las garantías de no repetición de estos hechos, ¿verdad? Y pues sí, el litigio estratégico puede tener muchos objetivos como sentar precedentes, jurisprudencia, lo vimos por ejemplo en el caso de Sepur Zarco, aquí en Guatemala en cuanto a violencia sexual, en el uso de peritajes innovadores, ¿verdad? O sea, van dejando ya un precedente y el proceso en sí se vuelve pedagógico para el sistema de justicia, para otros litigantes, para también los propios jueces y juezas en cómo abordar o resolver ciertos casos, ¿verdad? Pero además también permiten el debate público, como lo estamos haciendo ahorita, el debate político sobre estos casos, por qué sucede y por qué es importante conocerlos y promover, digamos, un proceso de empoderamiento para las víctimas, para las defensoras, en este caso para la COPIN, ¿verdad? Y en términos generales ir fortaleciendo una cultura de defensa de los derechos humanos y de la construcción de un Estado de derecho. Y pues al menos en el caso de Guatemala, la estrategia, el litigio estratégico que se ha utilizado en varios casos incluye al menos 5 dimensiones, ¿verdad? Una es la jurídica, que como ya decía, busca tener un impacto en el ámbito de la justicia y tener también una mirada crítica y un uso estratégico del derecho penal internacional y de derechos humanos, el derecho humanitario también y el derecho internacional en favor de las mujeres. En cuanto a lo político, pues es el impulso de esta reflexión y creo que en este caso también es muy importante la reflexión desde el feminismo y cómo entendemos estas desigualdades sociales y estos ataques que se dan en contra de mujeres que se dan en este contexto que ya hablábamos anteriormente del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. La dimensión comunicacional, ¿verdad? Que posiciona estos hechos, pero además nos permite, es importante para evidenciar el rol que tiene el propio Estado y los grupos de poder
que han fomentado o cometido estos crímenes. Y lo otro que es importante es lo psicosocial y el acompañamiento psicosocial, que también es importante para las víctimas, los familiares, los integrantes de las organizaciones que están impulsando estos procesos. Porque como ya decía Carla, por ejemplo, el de no caer en la revictimización, pero también el acompañar y empoderar a las víctimas en este proceso, también por las amenazas o la violencia que se puede estar enfrentando durante los procesos legales, es importante mitigar. Y lo otro es la dimensión de la seguridad, porque como vemos en estos casos que son emblemáticos y con un carácter político que está atacando en contra de grupos de poder, pues los ataques van a ser constantes y recurrentes, y es importante tomar en cuenta la dimensión de la seguridad. Gracias, Brisna. Y siguiendo precisamente con una de las fases que bien introdujeron las compañeras Carla y Brisna, pasamos con Montserrat, para que Montserrat precisamente nos amplíe sobre la lucha política para lograr justicia en casos de feminicidio. Gracias. Los feminicidios juegan un rol importante, como ya lo dije, en un contexto de aumento de la desigualdad, del autoritarismo, del neoconservadurismo, de la corporativización del Estado y de la sociedad. Como ya decía antes, ¿verdad? Se convierten en un discurso punitivo y disciplinario. Debido a eso, los femicidios, y en particular los femicidios políticos de figuras muy renombradas, usualmente se producen bajo condiciones de indiferencia y de impunidad. No es de extrañar entonces, digamos, la impunidad en el caso de la compañera Berta. No es de extrañar todas las limitaciones que ha habido el juicio, no es de extrañar, digamos, todos los impedimentos que han tratado de desarrollar para que los juicios no se lleven a cabo. Debido a la presión nacional e internacional, yo pienso que el sistema hondureño estuvo dispuesto a sacrificar a los peces pequeños en el caso del asesinato de Berta. Pero el asunto es que si caen los peces grandes, ¿verdad? El femicidio pierde su objetivo como discurso disciplinario y ejemplarizante. Es decir, si hay justicia, el femicidio pierde el objetivo. Porque se necesita justamente de esta política sexual letal para que las mujeres y las dirigencias de los movimientos que luchan contra el despojo interioricen la amenaza. Se necesita entonces de la impunidad para que se interiorice el mensaje de dominación. Para eso justamente, ese es justamente uno de los roles fundamentales de la impunidad, que interioricemos la amenaza, que interioricemos el mensaje de dominación y que entonces los femicidios y los asesinatos cumplan ese rol entonces y disciplinario. Yo pienso que el asesinato de Berta, por supuesto que no fue el resultado de un Estado inoperante, por el contrario, el asesinato de Berta fue el resultado de un régimen que conjuntó una serie de poderes coercitivos. Por eso es fundamental no fomentar la impunidad y que los autores intelectuales puedan ser procesados, justamente porque la impunidad fomenta la perpetuación de la violencia. Ese es el objetivo justo de la impunidad, poder perpetuar la violencia. Ahora, coincidiendo con lo que dijo Carla, yo creo que no podemos confundir la justicia con la criminalización y con el encarcelamiento. Es decir, es importante que los autores individuales, que los perpetradores individuales reciban un castigo. Pero Berta merece mucho más que eso, desde mi punto de vista. Es decir, para conseguir justicia necesitamos también la reconstitución del tejido social y de la solidaridad. Necesitamos eliminar la precariedad de la vida. Necesitamos que el pueblo lenca y los pueblos indígenas y los pueblos luchadores también tengan
digamos, una compensación por la larga historia de despojo y de sufrimiento. En ese sentido, yo pienso que la justicia tiene una dimensión social también y no únicamente individual. No es solo castigar al perpetrador específico, insisto, eso es importante. La aspiración, desde mi punto de vista, debe ser la construcción de un nuevo concepto de justicia que ayude a desmantelar las jerarquías instaladas por los diferentes tipos de desigualdad. De nuevo, no podemos confundir justicia con encarcelamiento y con criminalización nada más. Una concepción transformadora de justicia es lo que necesitamos. Y una concepción transformadora de justicia refiere a una sociedad que sostiene todas las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, incluso simbólicas, necesarias para que todos sus miembros, según su condición particular, desarrollen y ejerciten sus capacidades, para que logren expresar sus experiencias, para que participen en la determinación de sus condiciones de vida. Implica acabar entonces con la desigualdad, con la persecución, con el racismo, con las reivindicaciones. Entonces, desde mi punto de vista, para esta nueva justicia transformadora, deben poner énfasis en cambiar, modificar los factores estructurales que fomentan la violencia feminicida. Es decir, deben de ser acciones pensadas en transformar y modificar las desigualdades económicas, las desigualdades raciales y la persistencia del colonialismo, todo el complejo de relaciones jerárquicas de poder que naturalizan las normas de género. Tenemos que conseguir, digamos, una justicia transformadora para transformar los discursos y prácticas que fomentan la masculinidad tóxica y la feminidad subordinada, para pelear contra los tradicionalismos y los fundamentalismos religiosos, por supuesto contra el autoritarismo y la militarización de los conflictos sociales, es mercantilizar la vida, y la construcción de una nueva política que abrace la vida en todas sus formas. Es decir, que no muestre ese desprecio por la vida, que no muestre esa insensibilidad, que no fomente formas extremas de violencia y que no naturalice la crueldad extrema. Esto es justamente en oposición a la necropolítica, ¿verdad?, que es la que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, yo coincido con las compañeras que Berta, su familia, el pueblo lenca, el pueblo hondureño, pero también todas y todos los luchadores sociales merecen algo más que simplemente la criminalización de unos autores particulares. Yo lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Gracias, Montserrat. Me dicen que no tenemos preguntas en Facebook, sí comentarios de apoyo y dando las gracias por los aportes que ustedes nos han compartido en este webinar. Yo quisiera, bueno, yo sí tengo como una pregunta hacia Montserrat, ¿no? Cuando ella nos habla sobre la remasculinización, hipermasculinización del Estado. Si podríamos pensar que recomponerse de parte del poder patriarcal estaría incentivado por por el mismo enfrentamiento, la misma lucha y la confrontación que las mujeres que hemos plantado, ¿no?, al poder patriarcal. O sea, si esto sería como respuesta a los avances que de alguna manera se han tenido al cuestionar todo este poder patriarcal en sus distintas expresiones. Sí, ¿crees que podría haber algo por ahí?
En parte, digamos, yo creo que la hipermasculinización o la remasculinización del Estado en parte responde, digamos, al activo movimiento y al exitoso movimiento feminista que en el siglo XX generó algunas de las transformaciones sociales más importantes que podemos ver, pero no solo eso, va más allá, es decir, cuando se habla de una remasculinización del Estado es también un Estado que se vuelve más autoritario, ¿verdad? Es un Estado que se vuelve más controlador. Incluso lo podemos ver ahora en la pandemia, como vos bien lo decías. La pandemia se convierte en una excusa nada más, digamos, para traer a colación de nuevo prácticas absolutamente autoritarias. Y en Centroamérica había mucho de dónde echar mano, ¿verdad? Para poder reimaginar incluso esas prácticas. Entonces, es en parte respuesta al éxito, digamos, del movimiento feminista, pero tiene que ver también con estrategias mucho más profundas de control también de otros grupos, ¿verdad? De los diferentes movimientos sociales, de los movimientos indígenas, del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, de los pueblos que luchan por defender sus territorios y preservarlos. Es decir, es una construcción, digamos, de un Estado muchísimo más controlador y autoritario, dirigido en general a cualquier manifestación de oposición. Gracias. Gracias. Estaríamos, no sé si Brisna quisiera agregar algo más o ya para cerrar. No, pues yo solamente agradecer por esta discusión que me parece muy, muy importante como vemos estos procesos a nivel de región, ¿verdad? Y no solo por país, porque pues evidentemente hay coincidencias en cuanto a las formas de represión, de violencia, que se dan en toda la región y que es importante que también pues todas y todos podamos ver la importancia que tiene el seguimiento al caso de Berta Cáceres y también el llevar un proceso de justicia en contra de autores, no solo los materiales, sino los intelectuales, ¿verdad? Y eso me parece que es muy, muy importante, así que esperamos que este proceso pues siga avanzando y que el apoyo internacional es fundamental para este tipo de procesos, así que muchas gracias. Gracias. Nos quedan, yo creo que podríamos seguir, ¿no? Además, se prestan, se han dejado algunos conceptos claves. Cuando Carla mencionaba la importancia de desarrollar y de interpretar, de empujar toda esta interpretación sobre Convención de Belén do Pará, que muchas veces es olvidada. Brisna nos hablaba del contexto ideológico, que es uno de los componentes más que nos podría estar explicando sobre toda esta estructura de desigualdad que se sigue perpetuando y que está bien clara, que no solo es el político, económico y social, creo que es uno de los aspectos que podríamos estar dejando a un lado. Luego, Montserrat nos, precisamente, tal vez relacionando también con todo este tema ideológico, nos hace énfasis en toda la relación que tiene que ver con el capitalismo patriarcal y neocolonial y cómo se sigue reconstruyendo también para mantener el poder, ¿no? Toda la relación que esto tiene que ver con nuestras sociedades autoritarias. En algún momento también se dijo algo que creo que es fundamental, porque muchas veces tendemos a decir, bueno, no funciona el sistema de justicia porque la institucionalidad es débil. Pero tanto Monse como Brisna nos decían, y Carla, la institucionalidad no es débil para cuando está cooptada, cuando sirve a ciertos intereses, ya sea distintos tipos de intereses, es fuerte, ¿no? Y lo hace ver. Me llamaba también la atención algo que señalaba Montserrat Zagot sobre la
la impunidad, ¿no? O sea, la impunidad no solo es esta incapacidad de llegar a alcanzar la justicia, sino también parece que hay una intencionalidad en mantener la impunidad. No solo es salvar el pellejo de la persona acusada, sino que va mucho más allá de esa persona acusada, como lo han planteado las participantes. No solo se trata de Berta, se trata de miles de mujeres, pero también se trata de la sociedad, de las comunidades y de los intereses que están en pugna, los intereses por la vida, la lucha por la vida que se está enfrentando en nuestros países. De mi parte, pues no sé si Jackie, como organizadora de webinar, va a agregar algo más, pero yo solo agradecerles muchísimo esta oportunidad de poder estar con ustedes y de escucharlas enormemente. Gracias. Muchas gracias, Claudia. No creo que realmente ya estoy pensando en cuándo me va a dar tiempo mirar de nuevo este conversatorio, porque ha sido realmente demasiado información, o sea, ha sido muy rica en las presentaciones, en la información, en las experiencias que han compartido, y nada más agradecerles. También pedirles que siguen todas y todos que están también en esta transmisión, que sigan pendientes de la causa de Berta Cáceres, que este año, como recordamos este mes, estamos recordando, ¿no? que son 5 años de su siembra, pero también 50 años de que nació Berta, que con esa fuerza, ¿verdad? Que nos sigue dando mucho camino, que sigue en ese camino por la justicia en su caso, pero como decían ustedes, en casos de muchas personas más, y como muchas personas han dicho y como Copina han reiterado, la justicia para Berta es justicia para Honduras, es justicia para todas las mujeres, personas desaparecidas, los femicidios en todo el mundo, que como este sistema capitalista corporal, creo que ha sido un día realmente llena de información que sinceramente queremos de parte de la misión de observación calificada agradecerles a todos por su participación y a todos por estar pendientes en esta transmisión. Así que les invitamos también a seguirnos también en nuestra página web, que es observacionbertacáceres.org, y también desde nuestras redes para que podemos compartir con ustedes toda la información que va saliendo de los procesos penales y, bueno, también la lucha política que como hemos desarrollado ese día. Muchísimas gracias, Claudia, también por moderar este espacio, y a todas muy feliz día y muchas gracias.